Por tanto, entre los Illuminati de alto nivel y jefes de Adam Weishaupt tenemos a estas dinastías, a los Hesse-Kassel, Saxe-Coburgo-Altenburgo, a los Brunswick-Lunenburg y a los Hannover. La gran conexión entre todas estas dinastías que controlaban a los Illuminati es Prusia, que era gobernada por los Hohenzollern, en esos momentos por Federico el Grande, Federico II el Grande o Frederick, y luego va a ser gobernado por sus descendientes. Estos linajes germanos que controlaban a la orden de los Illuminati estaban emparentados y eran protegidos por la Prusia de los Hohenzollern. Entonces, todos ellos eran los máximos jefes de los Illuminati. Ellos fueron los que fundaron el rito escocés antiguo y aceptado para infiltrarse en las logias masónicas de Francia. Controlaron muchas logias, ¿sí?, como la del Gran Oriente de Francia. Entonces, todos estos linajes vienen del Sacro Imperio, es decir, son dinastías alemanas, ¿sí?, incluida Baviera, ¿verdad? Baviera es donde Adam Weishaupt va a fundar la orden de los Illuminati, solo que Baviera estaba gobernada por la casa de los Wittelsbach, que era perteneciente al otro bando, al bando católico. Por eso es que suprimieron la orden ahí. Otro de los aliados de la casa Wittelsbach de Baviera, pues es el propio Sacro Emperador, ¿sí?, que era de la dinastía de los Habsburgo, ¿sí?, una dinastía que fue respaldada en gran medida siempre por la Iglesia Católica de Roma. Sí, entonces ellos ostentaban el poder en el Sacro Imperio Romano Germánico, el Primer Reich, y todas estas dinastías alemanas que controlaban a los Illuminati estaban conspirando para derrocar al Sacro Emperador. Entonces, por esa razón nos resulta extraño que en el famoso Congreso de Wilhelmsbach, de la estricta observancia de los Iluminados de Baviera, ¿sí?, pues se planeara la muerte del sucesor del Sacro Imperio, es decir, de Leopoldo II, de la Casa de los Habsburgo. Pues las disputas con los Hohenzollern prusianos ya tenían tiempo. Entonces, finalmente Leopoldo va a ser envenenado, sí, en 1792, a tan solo 3 años de iniciar la revolución en Francia. Entonces era aliado de los Borbón, porque pues su hermana, la hermana de este Leopoldo, es la reina de Francia, es el hermano de María Antonieta, la reina que decapitaron los revolucionarios. Entonces la casa de los Habsburgo y la dinastía de los Borbón de Francia ya se habían enfrentado anteriormente, unas décadas atrás, a los Hohenzollern prusianos. Por ejemplo, en la Guerra de los 7 años de 1756. Entonces, esta guerra fue disputada por una coalición de los Habsburgo y de los Borbón, aliados con Rusia, Sajonia, Suecia y algunos estados alemanes de menor preponderancia, contra los Hohenzollern prusianos, que también estaban dentro del Sacro Imperio. Pero esos Hohenzollern no estaban solos, fueron apoyados en esa guerra. ¿Por quién? Por la Gran Bretaña de los Hannover. Ya estaban los Hannover gobernando Gran Bretaña. Y también por algunos principados alemanes, como quienes, como Hesse-Kassel, como Brunswick-Lunenburg y obviamente el Principado de Hannover. Es decir, todo este equipito que después va a formar la Orden de los Illuminati. La mano derecha de Federico el Grande para manejar a todas estas sociedades secretas fue un escritor francés que también era historiador, filósofo, abogado. Sí, una de las principales mentes de la Ilustración, sí, su nombre era François-Marie Arouet, mejor conocido como Voltaire. Sí, este personaje se va a convertir en la mano derecha de este Hohenzollern para manejar todo esto. Un personaje que se había visto influido por todo el desarrollo intelectual de Inglaterra, sobre todo por el capitalismo globalizador de Adam Smith. Sí, entonces, aunque Voltaire muere a tan solo 2 años después de que se creó la Orden Illuminati, de cualquier manera fue la mente maestra para afincar los cimientos, para afincar las redes
es el que va a involucrar a este Federico Hohenzollern en todos estos conocimientos antiguos y todas estas conspiraciones. Ahora, pero ¿cómo es que llega este Voltaire francés a las manos del Hohenzollern prusiano? Bueno, resulta que ya por el año 1726, Voltaire tiene un altercado con el conde Guillaume de Rohan-Chabot. Si el conde se burla de Voltaire porque cambió su nombre, Voltaire le replica que su nombre va a ser honrado mientras que el de Rohan va a ser deshonrado. Se hacen de palabras, se enfurecen. Total que unos días más tarde el conde Rohan envía unos matones y le ponen una golpiza a Voltaire. Días más tarde, Voltaire busca venganza, se topa al conde y lo reta a un duelo. Obviamente el duelo no se lleva a cabo porque la familia de Rohan era una familia muy poderosa de Francia. Entonces se hacen los arreglos, arrestan a Voltaire, lo llevan a la Bastilla, ¿sí? Le hacen un juicio injusto sin ninguna oportunidad para defenderse y se queda ahí encerrado. Este conde, ¿verdad?, es de una prominente familia de Francia, ¿verdad?, que se dice que son los fundadores de la Bretaña francesa, es decir, de Brittany, ¿sí?, esta parte norte de Francia, ¿sí?, que se dice que son descendientes del legendario Conan Meriadoc. ¿Sí? Ese Conan Meriadoc, al parecer, era un cuñado del emperador romano Magnus Maximus, ¿sí?, el que gobernó Britania y toda esa zona de las Gales allá por el año 384. Total que era una de las familias más antiguas de Francia, era de la élite. Incluso la madre de este conde Rohan, que se llamaba María Elizabeth de Beck-Crespin de Grimaldi, ¿verdad?, pues es de una rama de los Grimaldi, de estas familias poderosas que venían de la Sacra Romanocracia, ¿sí?, de la nobleza negra. Ella era marquesa de Bardes, ¿sí?, y además era nieta de Jacqueline de Buell, muy conocida por haber sido la amante de aquel rey Enrique IV de Francia, de los Borbón. Por si fuera poco, la tía paterna de este conde, ¿sí?, que era Ana de Rohan-Chabot, princesa de Soubise, ¿sí?, bueno, ella fue amante de Luis XIV, ¿sí?, del rey de Luis XIV. Bueno, total que temiendo que fuera una sentencia indefinida, o sea, para siempre, Voltaire sugirió mejor que lo exiliaran a Inglaterra como un castigo alternativo. Las autoridades francesas aceptaron, ¿sí?, y a partir de ese momento Voltaire va a establecer conexiones con toda la élite inglesa. Sobre todo ¿con quién? Con los Hanover, que en ese momento gobernaban Gran Bretaña. De hecho, estos Hanover de Gran Bretaña se van a convertir en los principales mecenas de Voltaire, ¿sí? Entonces estos Hanover son los que lo van a conectar con los Hohenzollern, porque como ya vimos están relacionados. Para mediados de 1750, ¿sí?, este Voltaire se muda a Prusia por invitación de Federico el Grande. Lo convirtió en chambelán, lo nombró a la Orden del Mérito, le dio un salario muy alto, ¿sí?, le dio una habitación muy prominente en un castillo, en un palacio, en el Palacio de Charlottenburg, ¿sí?, y ahí es donde va a establecer una relación muy sólida con Federico el Grande. Sí, le va a platicar de todo este conocimiento antiguo, de las conspiraciones y de todo esto. Sí, entonces, curiosamente después, ¿sí?, unos 4 años más tarde, este sujeto Voltaire regresa a Francia y empieza a publicar críticas al gobierno francés. En ese momento estaba gobernando Luis XV. Entonces Luis XV lo expulsa, ¿sí?, por este tipo de publicaciones. Curiosamente, después de su estadía con el Hohenzollern. Uno de los ministros de finanzas, sí, era muy cercano a Voltaire,
¿sí? De hecho, 2 ministros de los que ya hablamos. Turgot era muy cercano a Voltaire. Y también aquel banquero suizo, Necker, también era muy cercano a Voltaire. Y recuerden que por Necker es que se va a detonar la Revolución Francesa. El 4 de abril de 1778, Voltaire consigue penetrar en la masonería de sus rivales. Es decir, logra ser admitido en la logia Las Nueve Hermanas, la famosa logia Las Nueve Hermanas. Esta logia es una subsidiaria del Gran Oriente de Francia, es decir, la masonería que controlan los Estuardo y los Borbón. Entonces, un mes después de que Voltaire consigue entrar, muere Voltaire en circunstancias muy extrañas, ¿sí? Entonces, de cualquier manera, al poco tiempo, ¿verdad?, logra infiltrarse en esta logia de las Nueve Hermanas Georges Danton y Camille Desmoulins, ¿sí?, los principales líderes en las primeras revueltas de la Revolución Francesa, ¿sí? Entonces, esta logia, esta red, toda esta red, ¿sí?, es la principal red que van a utilizar los Borbón y los Estuardo para conectarse y apoyar a los independentistas norteamericanos. Sí, fue creada en París en 1776, es decir, un año después de que empieza la guerra en Estados Unidos. Esta logia se crea en Francia, ¿sí? Entonces, aquí es donde estaba también Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores, que de hecho fue admitido el mismo año que Voltaire, ¿sí? En esta red también estaba George Washington, Thomas Jefferson, John Adams, el Marqués de Lafayette, del cual hablaremos después, un general francés que fue enviado precisamente a combatir y ayudar a los revolucionarios norteamericanos contra Gran Bretaña. Entonces, también en esta logia, por cierto, estaba el famoso doctor Joseph Ignace Guillotin, ¿sí? Y también estaba, por cierto, Emmanuel Joseph Sieyès, ¿sí? Este sujeto, del que vamos a hablar después, es el que va a dar del golpe de estado al gobierno revolucionario francés, ¿sí? Y va a tomar el control del gobierno. ¿Con quién? Con Napoleón. Así es como Napoleón va a tener el control del gobierno francés, mediante un golpe de estado. Durante la estadía en Inglaterra, Voltaire ya mantenía correspondencia con Federico el Grande de los Hohenzollern. Más o menos alrededor de los años 30, Hohenzollern prusiano comienza a mostrar curiosidad para conocer los secretos, ¿sí?, de la masonería del mundo antiguo, que hasta entonces él mismo había ridiculizado y la llamaba una Kinderspiel, es decir, un juego de niños. Pero finalmente se empezó a interesar y Voltaire empezó a revelarle conocimiento. Finalmente, alrededor de 1738, cuando Federico el Grande pasaba por el territorio de Brunswick, el territorio del príncipe Fernando de Brunswick-Luneburg, antes mencionado como uno de los dirigentes de los Illuminati. Bueno, es ahí cuando Federico va a ser iniciado, ¿sí? Alrededor de agosto, del 14-15 de agosto, se lleva una ceremonia de iniciación, solo que no se hace en una logia masónica, sino en un hotel, ¿sí? Pero se hace en presencia de una delegación convocada para la ocasión, donde va a estar uno de los gran maestres, Graf von Lippe-Buckeburg, ¿sí?, que era de la Gran Logia de Hamburgo. En junio de 1740, una vez que Federico II de Hohenzollern tiene acceso al trono prusiano, su interés en la masonería se incrementa y Voltaire, en respuesta, decide hacer su primera visita a Federico. Sí, recordemos que estuvieron desde los años 30 manteniendo una correspondencia. En los 50 Voltaire va a ir a Prusia, pero esta fue la primera visita en junio de 1740. En ese mismo año Federico preside una logia en Charlottenburg, que es donde va a estar el Palacio de Charlottenburg, donde después se va a hospedar Voltaire.
Bueno, ahí él preside una logia donde recibe en la orden a 2 de sus hermanos, a su cuñado y al duque Federico Guillermo de Holstein-Beck. Ese mismo año, a voluntad suya, le encomienda al escritor Jacob Friedrich von Biefeld, que era su consejero privado, junto con Charles Etienne Jordan, les encomienda fundar una gran logia en Berlín. Esa logia se va a llamar la Gran Logia Nacional de la Madre de los Tres Globos, que 6 años después no tenía menos de 14 logias bajo su jurisdicción. El 5 de marzo de 1767, ya una vez que Voltaire ya estaba ahí con Federico, los Tres Globos, esta logia, va a tomar la batuta del rito de la estricta observancia, la que manejaba el líder Illuminati Weishaupt. Aunque después del Congreso de Wiesbaden en 1782, supuestamente se le puso fin a la estricta observancia. Declararon una independencia, pero lo que hicieron es adoptar un bajo perfil porque los planes de la revolución ya estaban listos y trataban de esconder cualquier conexión. Actualmente los Tres Globos, esta logia de los Tres Globos, es una de las 8 logias de la organización que se llama Grandes Logias Unidas de Alemania. Sí, y es una de las más antiguas y reconocidas de Alemania, esta logia, hasta su abolición en 1935 por el Tercer Reich, sí, que es cuando Hitler estaba gobernando, pero después de la guerra se volvió a reactivar en 1946. Como mencioné anteriormente, Voltaire va a morir en 1778 y Federico va a fallecer 3 años antes de que inicie la Revolución Francesa, en 1786. Entonces básicamente ellos ya no participan en la revolución, pero sí dejan cimentada toda la estructura. Federico muere sin descendencia y le va a suceder en el trono su sobrino, Federico Guillermo II de Hohenzollern, que era hijo de su hermano menor. Y es él el que va a tomar el mando, ¿verdad?, de toda esta red de los Illuminati.